Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Vamos a hacer un repaso de lo que está ocurriendo en el fin de semana. Como veis, la vela de ayer fue muy positiva, volvemos a acercarnos a zonas importantes de ruptura. Solo tenemos por delante dos peldaños que pasar para que el panorama cambie ostensiblemente. La primera zona es esta resistencia que tiene aquí, que nos ha marcado las velas del día 14 y 15 de julio, o sea, de este mes, esta semana que estamos terminando. Está en la zona de los 65.000 aproximadamente, 65.050 quizás. Y el siguiente punto clave son los 66.500, que es el nivel, vamos, determinante, porque una vez que superemos ese punto, estaremos marcando un máximo creciente en una periodicidad de medio plazo y eso nos marca una probable subida hacia la línea de tendencia principal que anda rondando la zona de los 71.000 en este momento. Así que podría ser un impulso importante y luego veríamos a ver si ese impulso nos permitiría o nos daría para intentar romper esa línea bajista principal. Entonces, bueno, pues como digo, mejorando el aspecto técnico, a pesar de que la semana no ha sido muy positiva externamente a Bitcoin, cuando digo externamente me refiero a las bolsas, no han estado muy bien, el petróleo ha estado subiendo, las bolsas han caído un poco. Sin embargo, Bitcoin ha aguantado bastante bien el tirón durante la semana, e incluso el cierre del viernes fue muy bueno porque recuperó lo que iba perdiendo por la mañana cuando los mercados, cuando os digo los mercados me refiero a la bolsa, no hicieron nada positivo, sino que cayeron. Y eso, bueno, pues es una señal positiva. Llevamos todo un mes desmarcándonos un poco de lo que ha hecho la bolsa. Es verdad que estamos desmarcándonos en un nivel muy bajo porque no estamos ni por asomo en el nivel que deberíamos estar si hubiésemos seguido el comportamiento de las bolsas, pero algo es algo, está mejorando la situación. Y bueno, eso es lo que estamos transmitiendo en estas últimas jornadas, que pues el panorama es mejor, ¿no? Tenemos hoy una caída del 0,48%, pero tras la subida que hubo ayer, la verdad es que el gráfico sigue estando con muy buena pinta. En la vela semanal es una buena vela. Empezó la semana justo a la baja, parecía que la vela no iba muy bien, pero ya dijimos durante el lunes que todavía había mucha semana por delante, que la pinta técnica no era mala, que podíamos tener una vela semanal positiva. Y así la estamos teniendo. Y la vela semanal importante llegará cuando rompamos los cuerpos de la vela de las velas semanales del 8 de junio y 15 de junio. Una vez que rompamos esas velas, el cuerpo de la vela semanal que sea capaz de romper ese nivel será una vela importante que posiblemente nos lleve muy cerquita de la línea de tendencia bajista. Así que estamos esperando esa vela semanal, que puede ser esta semana o la que viene. O sea, las dos próximas semanas van a ser clave y una de las dos, o bien esta que entra o bien la siguiente, puede ser una gran vela semanal. Estamos esperando eso porque estamos esperando una aproximación a esa línea bajista principal y eso va a ocurrir en breve, sobre todo si superamos esa zona, como hemos dicho, de 66.500 en el gráfico diario que teníamos antes, ¿no? El gráfico mensual sigue yendo bien, no hay mucha variación en este gráfico, recupera parte de lo que perdió el mes pasado, no todo, pero bueno, como dijimos, con llegar a tocar la línea de tendencia alcista principal por la parte de abajo y seguir por esa zona durante unas cuantas semanas, aliviaríamos un poco la situación técnica. Y por último, en gráfico horario, vemos cómo repuntó en el día de ayer, varias horas de subida, luego se estancó un poquito en la zona de los 64.850, ha corregido un poco y vamos a ver cómo termina en el día de hoy, que es el cierre de vela semanal. Y todo empezará a depender también de cómo empiecen a cotizar los mercados, los futuros de los mercados, si hay un poco de alivio en la presión del precio del petróleo, etcétera. Si eso ocurre, pues podría ser una semana bastante interesante y positiva para Bitcoin. Bien, después de esto hacemos un pequeño repaso de las altcoins, empezando por el token de Backpack. Recordad que hoy es el último día para participar en ese sorteo que comentábamos, en el que había que registrarse, hacer una operación de $100 en ETFs o acciones, creo que era, y elegir quién iba a ser el campeón del mundial. Quedan unas 6 horas para participar. El que no lo haya hecho todavía, pues puede hacerlo. El token de Backpack, como veis, se está corrigiendo y seguimos esperándolo más abajo, evidentemente. Hablábamos hace unas semanas de
entre 0,34 o 0,38 que podría ser interesante. Incluso se le podría esperar en 0,32. Evidentemente, como solemos hacer habitualmente, como no somos adivinos y no sabemos exactamente en qué punto va a tocar el mínimo, pues yo repartiría las compras o haría compras parciales en varios puntos para ir haciendo un precio medio, pero en principio, pues esos niveles que estamos hablando, 0,34, 0,38, 0,32, me parecen interesantes para el medio largo plazo. Recordad que este token, holdeándolo en Backpack, no sé cuántos días quedan para holdearlo, porque cuando empezó a cotizar eran 365 días a partir de ese día que empezó a cotizar, que había la posibilidad de holdear el token para ir adquiriendo derechos de una futura salida a bolsa del exchange. Entonces te da derecho a ser accionista de Backpack. O sea, es como dueño de la empresa o parte de la empresa, ¿no? Así que bueno, pues eso es lo que le hace interesante a medio plazo. Seguramente muchas personas estarán, personas que quieran tener acciones de Backpack en el futuro, estarán esperando a caídas para acumular y mantener el token para tener opción a esas acciones futuras. Sobre todo viendo además que el exchange está creciendo muy rápido y haciéndolo bien, ¿no? Así que bueno, pues seguimos atentos a ese token. Y ahora vamos con el resto. AAVE está prácticamente repitiendo en el día de hoy, como veis, un 0,07% arriba, pero ayer finalmente aguantó el soporte al cierre, lo iba perdiendo en el momento que hacíamos el análisis, si llegáis a recordar. Y sin embargo, pues al cierre recuperó ese soporte de los 0,001383. De momento se mantiene por encima. Cardano se va para abajo después de un pequeño repunte que tuvo el día 17. Tenemos a BGB cayendo un 0,51%, no termina de repuntar. BNB prácticamente repitiendo, pero fijaros que los dos últimos días también ha caído. Tampoco termina de darle la vuelta a la situación. Ethereum sube un 1,14% en el día de hoy, después de bajar un poco a buscar un poco la zona de soporte. No ha llegado a tocar exactamente el soporte, pero rebota. Eso es buena señal, que rebota antes de tocar el soporte. Quiere decir que el mercado tiene ganas. Solana un 1,34% arriba. Vuelve a ir hacia la zona de resistencia de los 0,0012. Superando otra vez ese nivel podríamos tener un pequeño rally. XRP sube un 0,89%, pero fijaros que es lo que bajó ayer. O sea que va hacia abajo poco a poco, cada vez a niveles inferiores, solo que ayer repuntó. Tron, que se me había olvidado, rebota en la línea de tendencia, de momento aguanta. Y por último, Zcash sube un 0,03%, también está cerca de los máximos, pero yo creo que la pinta es peligrosa en este gráfico y podríamos tener caídas importantes en breve. Y nada más, dejamos ahí el mercado con 64.470 Bitcoin, que está bastante bien, como digo, cierre semanal interesante si cierra así, si cierra mejor, pues todavía mejor. Y perspectivas buenas para, no sé si justo esta semana que entra o la siguiente, una de las dos semanas siguientes va a ser muy buena. No sé si, ya digo, no sé si esta que tenemos inmediatamente o la siguiente, vamos a tener una vela semanal importante. Y creo que vamos a romper esos 66.500. Creo que va a hacer un máximo creciente y creo que vamos a ir hacia la línea de tendencia bajista porque el aspecto técnico nos está dando razones para pensar que eso va a ser así. No es que yo me lo invente, sino que el aspecto técnico nos está dando razones para pensar que eso puede llegar a ocurrir. Así que bueno, pues eso es lo que hay. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!